el Sermón del Monte. El pasaje del Sermón del Monte. Bueno, le hemos dado gracias a Dios por muchas cosas. Ahora le voy a pedir que me dé discernimiento y entendimiento al Espíritu Santo para dar el mensaje claro, lo más claro que se pueda, y que nos dé ese entendimiento a cada uno de nosotros para entender bien el mensaje y ponerlo en práctica. Padre Santo, le ruego humildemente que su Espíritu Santo, Señor, el día de hoy nos lleve, Señor, nos guíe en la verdad que es su palabra, y no ponga palabras mías de mi pensamiento en mi boca, Señor, sino que sea su palabra la que se habla, Señor, porque es de usted. Es su santa palabra la que se habla y se debe predicar, Señor. Dé mi discernimiento por medio de su Espíritu Santo, que me abra ese entendimiento, y a cada uno de nosotros ponga un corazón dispuesto, humilde, Señor. Ese espíritu de necesidad de su palabra para llenar este corazón que tenemos, seguirlo llenando de su palabra, porque solamente es vida, Señor, es vida su palabra. Le damos gracias, Señor, nos ponemos en sus manos, porque usted tiene en orden todo, y en verdad le damos gracias sinceramente, Señor, por lo que ha hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en sus manos. Amén. Pues empezamos con el título de la predicación. El día de hoy es Nunca os conocí. Nunca os conocí es el título que le puse al mensaje de ese día. Y el tema va a estar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 29. Es la última parte del Sermón del Monte, y la vamos a llevar a cabo el día de hoy. Vamos a finalizar. Y el propósito que siempre debe de haber en nuestro corazón es entender y vivir este consejo que nos da Cristo. Entenderlo y ponerlo en acción, ¿verdad? Este es el propósito de la prédica, el propósito de que viene uno aquí a dar, a explicar, ¿verdad? Y como introducción, pues la introducción habla la introducción habla de que en esos tiempos ¿cómo podemos distinguir de una falsa a una verdadera enseñanza? Esto se pausa, no está muy bien, no está bien, no está bien. Pásale, Alberto. No hay suficiente espacio. Ni modo. Bueno, así sucede. Muy bien, continuamos. La introducción es, en esos tiempos, ¿cómo podemos distinguir de una falsa a una verdadera enseñanza? El propósito de la enseñanza que hay cuando alguien te enseña mal, ¿quién nos puede ayudar para discernir o entender? La Biblia. La palabra de Dios es la que nos ayuda a desenmascarar a los falsos cristos, a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles y a los falsos hermanos. Porque hay de esos 5 tipos, hay de falsedad. Hay falsos hermanos, hay falsos apóstoles y maestros. Porque todo lo que enseñan torciendo las escrituras para su beneficio personal, ellos es la característica de ellos. Son falsos. En la actualidad hay muchas enseñanzas cerradas. Le voy a poner 2 nada más. Sabemos que la doctrina de la prosperidad, que si tú das, Dios te va a bendecir grandemente. Tú das 10 y Dios te va a dar 100. Y sabemos que no se trata de eso.
la enseñanza de la prosperidad, que todo el tiempo vas a estar próspero. Sí da bendición el Señor, claro que sí. Pero cuando te llevan a una enseñanza de puro prosperidad y prosperidad, te hacen para que tú des y te engañan. Son engañadores. Y hay otras denominaciones que, pues, en verdad, pues hay donde ahorita hay muchas iglesias aquí en La Piedad, que me ha tocado compartir con hermanos que llegan allí conmigo, que hablan de que la pastora fulana, la pastora, le digo, bueno, bíblicamente no está que una pastora esté al frente de una iglesia. Bíblicamente no es. El ministerio era para el hombre, pero en fin, ahorita, como hay tantas cosas, el Señor tomará cuenta cada quien. Cada quien va a dar cuenta. Entonces hay de ese tipo de enseñanzas. Hay enseñanzas que hablan, que es cierto, hay muchas iglesias que tienen apóstoles, que tienen profetas. En verdad, yo te lo voy a explicar que es un profeta, ¿verdad? Y un apóstol es un enviado. Pero un apóstol, el último apóstol que hubo, dice la Biblia, fue Pablo. Dice que él, como el último, como un abortivo, a él se le presentó Cristo, porque el apóstol, la característica del apóstol era los que vieron y fueron testigos personales, que estuvieron con él, que anduvieron con él. Esos fueron los verdaderos apóstoles. Ahora aquí hay iglesias que les llaman apóstoles a unas personas, pero bueno, cada quien va a entregar sus cuentas. Nomás les digo que hay denominaciones así, y está bien, yo respeto cada quien. Yo les digo a ellos, miren, yo me baso en la Biblia, les digo, ¿por qué? Porque la Biblia es la que desengaña. La Biblia es la que te dice, un ministerio, sí hay ministerio de mujeres, claro que sí. Hay maestras, claro que sí. La esposa del pastor es el nombre. Soy la esposa del pastor, no soy la pastora. Es muy diferente. Porque la pastora, si dirige una congregación, la Biblia no la avala. No la avala porque bíblicamente no está dentro de la norma que el Señor instituyó. Pero en fin, cada quien va a entregar sus cuentas, como les digo. Bueno, de ese tipo de enseñanzas hay. Una ocasión me llegó una persona ahí que dijo que era profeta. Le dije, ¿pero sabe qué es profeta? Decía ella, pues sí, pues es que yo le profetizo que va a tener salud, que va a tener esto, y se cumple. Ahorita les voy a poner un ejemplo de lo que había en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, qué es lo que hay. Entonces, esas son las dos que le puse ahí. La Biblia nos enseña que usemos la palabra de Dios como nuestra fuente verdadera. La palabra de Dios de nosotros es la fuente verdadera. Yo no, como les digo, no me meto en el plan de criticar. Me meto en el plan, me meto en lo que la Biblia dice para que sepamos y no seamos engañados. Cada quien, el día que pasemos al Señor, nos va a pasar a cuentas. Y hay que orar para que el Señor abra el entendimiento de cada uno. Todos podemos servir en una congregación, pero cada quien en orden, cada quien en su lugar. Cada uno de nosotros en el lugar que Dios nos pone ahí, ¿verdad? Entonces, es complicado hablar de esos temas, porque a veces puede uno dar mala interpretación en algunas cosas, pero yo me baso nada más en lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? No quiero agraviar a nadie, ni mucho menos, sencillamente es que la Biblia nos ayuda a desenmascarar cuando hay una doctrina errada. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la lectura de la Biblia, que viene siendo el pasaje que se va a dar en Mateo, capítulo 7, versículo del 15 al 20. Cuando lo tengan, me dicen, eso es lo que se van a ver, lo que se va a ver el día de hoy. Mateo 7, versículos del 15 al 20. Bueno, es de 15 al 29, pero el primer punto, bueno, de 15 al 29. Más, primer punto 15 al 20, y yo te les explico. Son tres puntos. Por supuesto los conocerás, nunca os conocí, y los dos cimientos. Voy a empezar a leer,
Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetus contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, vamos a ver los puntos que trae esta prédica. Trae 4 puntos en sí. Primer punto, por su fruto los conocerás, que es el versículo 15 al 20. Segundo punto, nunca los conocí, del 21 al 23. Los 2 cimientos, 24 al 27. Y el último, la enseñanza que Cristo tiene como autoridad. Entonces, hay varias enseñanzas, como les digo, y voy a ir por una. La primera enseñanza es de los frutos, trae 2 enseñanzas del versículo 15 al 20. Ahí se los voy a enseñar, son 3 enseñanzas que la trae. Ahora vamos a ir a explicar, Vamos a explicar la prédica. Del versículo 15, habla, guardad de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero sobre él son lobos rapaces por dentro. ¿Qué significa la palabra guardaos y qué significa la palabra profeta? Lobos y rapaces, se los voy a explicar. La palabra sostener o guardaos, es sostener nuestra mente, en prestar atención, tener cautela, ser cautelosos, escuchar. Eso significa la palabra guardar. Ahora, ¿qué significa el profeta? La concordancia nos enseña que es una persona que predice, un orador inspirado que viene siendo un poeta. En el Antiguo Testamento el Señor era inspirado por el Espíritu Santo. Okay. Ahorita sabemos que hay una inspiración cuando uno se inspira a escribir un poema. Es una inspiración. ¿Qué te inspira? ¿El sentimiento? Tú escribes el poema. Entonces estás siendo como un profeta inspirado. ¿Por qué significa persona inspirada? Eso significa un profeta. ¿Inspirada por quién? Inspirada por el Espíritu Santo. Si una que se diga profeta ahorita actualmente en la vida, en la real, ahorita en este tiempo, y profetiza y no se cumple, ¿qué va a pasar? ¿En qué estaba inspirada? Si es una persona inspirada para predicar.
¿Qué le inspiró? El Espíritu de verdad dice que nos iba a enseñar cosas que vinieran. Dice que nos iba a mostrar todo lo que venía posteriormente, el Espíritu Santo. Pero cualquier persona que se dice soy profeta y no se cumplen las cosas, pues ¿cómo va a quedar como falso profeta? Entonces no va a ser inspirado, no soy inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, dice que es una persona inspirada. ¿Y qué es profetizar? Dice que es predecir eventos. Yo predijo que va a haber esto. Acuérdense que los profetas como Isaías, el profeta Isaías, 700 años antes de que viniera Cristo pronosticó, o él no pronosticó, él profetizó lo que iba a pasar en la cruz con él. Y fue cumplido 700 años. ¿Quién de nosotros se atreve a hacer una profecía de aquí a 700 años? Si no es inspirada por Dios. ¿Quién? ¿Y quién lo va a ver? Los que van a estar en aquel tiempo. Isaías profetizó y está escrito y se cumplió como decía el profeta Isaías. Entonces, eran inspirados por Dios. ¿Y cuál es un falso profeta? ¿Qué significa un falso profeta? Dice que es un profeta espurio, un espurio es un falso. Un pronosticador, un pretendido pronosticador, un impostor religioso. El falso profeta es un impostor religioso. Eso es lo que me dice la concordancia. Lo que me dice, yo uso la concordancia Strong y es de la que me baso. Y un lobo, pues, un lobo, ahí decía que era un animal de pelo blancuzco, ¿verdad? Pero ahora la palabra rapaz. Aquí dice que iban a ser profetas vestidos de ovejas, pero por dentro como lobos rapaces. ¿Qué quiere decir la palabra rapaz? Estafador, ladrón. ¿Qué iban a hacer? Que por fuera iban a parecer bien, ahorita voy a explicar las características. Que iban a ser bien, pero por dentro eran estafadores. ¿Se ve eso mucho? No, ahorita voy a explicar un poquito, ¿verdad? Va a estar interesante. Siempre ha habido falsos profetas que desvían a las multitudes. Los había en el tiempo de Jesús y los hay en este siglo. Por eso nos advierte del peligro en caer bajo las influencias dañinas. En nuestro siglo, con el potencial casi ilimitado de medios masivos, televisión, redes sociales, noticias, radio, el lucro financiero que hay en estos medios multiplican más que nunca a los falsos profetas. Hay un canal que me tocó a mí ver, yo lo experimenté en el sentido de enlace. Hace 2010, 2009, y hace 10, 15, 16 años que yo lo veía. Y yo me quedaba tan emocionado que decía, ofrende y va a recibir, y ahí estoy ofrendando. Yo me comprometí con ellos un tiempo, estarles mandando cierta cantidad de dinero, porque hacían caravanas de empeño, caravanas de evangelización, de pedir, y está la gente dando, y había mucha gente, yo también, yo también, entonces por experiencia, se los digo, y a ver, díganme si me hice rico. Pues no, gracias a Dios estoy aquí. Entonces dice, cuando uno proclama que solo él tiene la verdad, dice, es falso profeta, ¿saben cómo son? Dice, cada uno proclama que ellos solo tienen la verdad y que tiene un remedio absoluto para las enfermedades, para los males, para lo económico, para la salud y para lo espiritual. Nomás ellos tienen la verdad. Aquí nomás se habla la verdad, en ninguna otra iglesia, en ningún otro hay verdad. Nosotros somos los verdaderos. Nada más nosotros aquí no le hagan caso a aquellos porque aquellos no tienen la verdad. Estos se consideran sectas o se consideran, son a veces el carácter de esa persona es dogmático. Dogmático es aquella persona que se quiere posesionar, que quiere hacer lo que él quiere cuando quiere y a la hora que quiere. Yo soy el que mando y aquí nadie tiene autoridad, nomás yo. Yo soy el que reparto todo, yo soy el que divido, yo soy el que hago. El todólogo. Cuidado. Ahí son las sectas. Porque dicen, yo soy la máxima autoridad y lo que yo diga, se hace.
son sectas, son dogmáticas. Quieren tener sujeta a la persona a la voluntad. Yo no puedo hacer eso porque el pastor no me lo autoriza. No puedo decir, tengo que consultar con él. Estoy de acuerdo que se consulte, pero no que se sienta posesionado de aquella persona. Que se haga como dueño de aquella persona y tiene que hacerlo como él dice. Es verdad que tiene que haber un orden, pero no de esa manera. Dice aquí, el mayor peligro de los falsos profetas consiste en que normalmente sus enseñanzas tienen algún elemento de verdad y suenan convincentes y atrayentes. Las multitudes que en su mayoría no tienen, fíjense bien lo que va a decir, no tienen la suficiente discernimiento, o sea, capacidad de juicio espiritual, son presas de ellos. Los falsos profetas parecen como ovejas a primera vista. Tienen la apariencia de inofensivos, inocentes y humildes, pero su naturaleza y su intención son todo lo contrario. Son discretos como lobos. Son descritos como lobos, perdón. Son descritos como lobos rapaces. Engañan deliberadamente con el fin de aprovecharse de las ovejas. Con estas dos figuras de animales, nuestro Señor Jesucristo describe gráficamente la naturaleza y la intención de algunos maestros y predicadores de su día, cuando estaba Cristo. Y hoy en día lo vemos aquí. Jesús está enseñando que para evitar caer en la trampa de los lobos rapaces, el creyente debe observar con cuidado la naturaleza del carácter, de su carácter cristiano, para reconocer si es bueno o malo, auténtico o falso. ¿Qué nos ayuda a eso? El discernimiento. El discernimiento nos ayuda a ver, por eso hablan enseguida de los frutos. El discernimiento nos ayuda a ver si aquella persona en verdad está hablando correctamente o está diciendo o está haciendo para sacar beneficio propio. Eso es lo importante, lo que habla aquí, el que trata de capturar la iglesia y hacer un beneficio propio. Hacerlo a su manera, y como les digo, dogmático ser para dominar aquella congregación y que se haga la voluntad del pastor. Estoy de acuerdo, tiene una autoridad, estoy de acuerdo, pero es hermano como todos. Y en una congregación debe haber un orden, sí, y que debe tener autoridad, sí, pero no una autoridad que quiera uno. Yo quiero tenerlos aquí todos, no es correcto. Y desgraciadamente hay muchas congregaciones así. Pero en fin, dejemos a Dios que obre. Ese es el punto de los falsos profetas, de los lobos rapaces, ¿verdad? Y luego enseguida viene el punto de, por sus frutos lo conoceréis. Dice el Señor, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Yo estoy viendo los espinos. Los espinos, yo les llamo mancacoyotes, no sé, unos así grandotes que parecen timbuques, no sé, tienen muchas espinas. Y también las que están verdes, que tienen muchas espinas, que tienen una flor amarilla que sale mucho en las ¿cómo se llama? ¿Cardos? ¿Son cardos? Bueno, bueno. Son espinos. Y todo eso, dice, ¿cómo vas a recoger tú uvas de esos? No. ¿Cómo vas a recoger? Es lógico, ¿verdad? ¿Cómo vas a recoger higos de ellos? No se puede. Entonces, es mucha la diferencia, en contraste. Y dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esas son 3 enseñanzas, Miren. La manera de distinguir entre los buenos y los malos es por el fruto, pero el fruto, aquí nos habla de fruto natural, pero el fruto es el fruto del pastor o del enseñador o del maestro, es el carácter. Ahorita les voy a explicar. Dice aquí que todo árbol que no va es echado al fuego, que no da buen fruto. Bueno, entonces, de manera que dice así, en forma de ilustración Jesús pone las leyes de la naturaleza en el huerto frutal.
donde solo el árbol sano es capaz de producir buen fruto, y es verdad. Y el árbol marchito, enfermizo, atacado por insectos o hongos, produce un fruto podrido o una clase de fruta que no sirve. Él nos pone ese ejemplo de lo natural para distinguir de un buen árbol y un fruto. Ahora, en estas personas el fruto puede ser, en las personas hablando de fruto, ya no hablar de fruto de natural. Sus obras, sus enseñanzas o su vida. Siendo que estas pueden engañarnos por un tiempo. Nos pueden engañar por un tiempo. La forma de vivir, la forma que tienen de carácter, que en sus obras nos pueden engañar porque hace obras, nos pueden engañar por la enseñanza o nos pueden engañar por la vida, pero la vida es muy difícil que nos engañen porque el testimonio de vida de cada persona no lo puede ocultar. El testimonio de vida es el que dice quién es, y uno dice ser una cosa, pero en su vida hace otra, lo desmascara. Siendo que estos pueden engañarnos por un tiempo. También puede ser el carácter personal del maestro o profeta. En realidad no se puede separar el carácter de una persona de sus obras y enseñanzas, es lo que les decía, no se puede separar. Aunque uno hable y uno diga, pero los actos son diferentes, entonces andamos errados. Hay que pedirle a Dios que nos corrija y que nos dé sabiduría y entendimiento para hacer las cosas bien. Jesús destaca la relación estrecha y esencial, directa e incambiable entre la clase de árbol y fruto que éste produce. Es imposible por naturaleza que un árbol malo produzca buenos frutos y viceversa. Un árbol en verdad que está malo no puede dar buen fruto porque no es lógico. Miren, ahí en la roca cuando estaba yo ahí, tenía muchos guayabos, una cantidad grande, tenía muchos sembrados. Pero le decía, ¿por qué no bajan la fruta? No, es que no sirve. ¿Cómo? No, tiene gusano. Y pues, no tenemos que limpiarlo de plaga, bañarlo con químico para quitarle la plaga. ¿Y qué hacen con las guayabas? Pues las dejaron que se quedaran, nadie se las comía. Era fruto bueno. Entonces, si usted tiene una huerta o tiene un jardín o tiene uno, y aquel árbol no da, ¿qué es lo que hace con él? Pues lo corta y lo echa a la leña. No sirve para otra cosa para el hombre, más que para la lumbre. Es lo que dice el Señor aquí. Aquel buen árbol que no da fruto va a ser cortado y echado afuera. Se refiere a los que estamos enseñando, se refiere a los que están acá enfrente. Se refiere a la vida forma de vivirnos, sí. Aquella persona que no da fruto, si está en el cristianismo, y no lleva ningún fruto, no da ningún fruto, dice el Señor que lo va a cortar y lo va a echar. ¿Se acuerdan? Hay un versículo que decía que le iba a cortar, dijo, Señor, dame tiempo, déjamelo riego este año, déjamelo podo, no lo cortes. Así es el Señor con nosotros, nos da tiempo para que no nos corten. Entonces hay que ver bien todo esto. Dice, finalmente Jesús advierte el destino de todo árbol que no lleva buen fruto. El dueño del huerto, lo que les platicaba, el dueño del huerto no permite que un árbol infructuoso, ni árboles que no producen fruto, ocupen espacio. Yo me acuerdo allá para más a Genford, y a Bernal a Genford, todos los files, ¿cómo los quitaron? Todos los de almendra. Decían que pues ya no era tiempo, están todos los árboles ahí, ¿qué hacen? Para la leña. Van y la cortan y venden la leña, cuando no le sacan provecho. Files grandes de almendra, pasaron por la carretera, y ahorita nada, ya no hay, no sé qué vayan a sembrar por ahí, pero ya los quitaron. El punto número 2. Nunca os conocí. Versículo del 21 al 23. Aquí el punto de que habla es bien cortito, pero es muy sustancioso porque fíjense bien lo que habla. Aquí el punto es hacer la voluntad de Dios. Ese es el punto clave. Fíjense lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí habla de obediencia, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. También que el nombre enseguida vamos a ver, que el Señor, el nombre, cuando Él habla, en tu nombre echamos, dice, también el nombre del Señor Jesucristo tiene poder, o sea que enseguida viene esa enseñanza. Siéntese nada más de lo que estoy diciendo. Y que será que Dios desconocerá a todo aquel que no haga la voluntad del Padre Celestial. Ahora, entrar en el reino es equivalente a entrar en el camino angosto. ¿Se acuerdan que platicamos de eso la vez pasada? Que el camino angosto era una disciplina, estar en la voluntad del Señor. Eso es lo que me está diciendo. El entrar al reino es equivalente al camino angosto y caminar en él. Jesús presenta el caso de dos siervos ahí. Uno tuvo cuidado de descubrir y realizar la voluntad de Dios. Uno, como súbdito en el reino de los cielos, se somete a su rey, le obedece conscientemente, y su prioridad número uno es agradar al Señor. El otro, en cambio, se encuentra entre los que se ocuparon, es decir, y hacer muchas cosas, verdaderos activistas. ¿Qué pasa eso? Que hay verdaderos activistas, quieren hacer las cosas bien, ¿verdad? Pronunciaron las palabras y fórmulas religiosas correctas, un activista. Llamaban a Jesús Señor, Señor. Realizaron muchas obras poderosas, milagros, inclusive profecías, exorcismos, juzgando por los frutos exteriores. Uno llegaría a la conclusión de que se trata de un verdadero gigante espiritual cuando uno ve de esa manera a la persona. Un profeta a la par de Elías o Eliseo, un apóstol como Pedro o Pablo lo pueden ver así, pero tienen otro propósito. Entonces los que hacen la voluntad del Señor son los que van a pasar ahí. La respuesta en conversión abierta de Jesús a las personas que se describen es triple, dice, hay 3 puntos. Punto número 1, nunca os conocí, voy a describirlo. Punto número 2, apartados de mí. Y punto número 3, hacedores de maldad. Ya ve que ahí dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Les voy a explicar poquito. El nunca os conocí significa que nunca jamás habían entrado en una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ver, comprobar aquello que estoy haciendo, que yo hice milagros en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el Señor Jesucristo hay otro versículo que voy a leer ahorita, donde dice que andaban Juan, y que había una persona que andaba sacando demonios en su nombre, dijo, y le dijimos que no hiciera más eso porque no andaba con nosotros. Dice, no, déjalo que saque, porque mi nombre no puede ser blasfemado. Mi nombre no puede ser, pues se lo voy a leer. Les voy a decir, es Marcos 9, 38 a 40. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que está que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces la persona que hace milagros, que echa fuera demonios, como me han platicado a mí, que echan fuera demonios, que echan fuera espíritus, y que a ellos les toca ver cuando un espíritu se mete al otro cuerpo. Digo yo, bueno, si ustedes dicen que lo ven, tienen una buena visión, porque pues un espíritu yo pienso que no se ve, ¿verdad? Yo pienso que es transparente, que no se ve, pero en fin, ellos pueden hacer todo eso, pero no obedecen a su Señor. El señorío de Cristo es, cuando uno dice Señor, ¿se acuerdan que ya les he explicado qué significaba Señor? Señor es el dueño,
de aquella persona, el amo. El Señor, uno cuando dice, qué peligroso es cuando uno dice, mi señora, en cuestión de vírgenes, y mejor de decir esto. Señora es señorío, significa que la señora es dueña de esta persona. Si nosotros le decimos Señor a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, es porque es nuestro Señor. Nosotros no tenemos libertad ya, fuimos comprados por sangre, fuimos comprados por el precio que Él pagó. Entonces nosotros no tenemos, un esclavo no tiene libertad en su vida. El amo lo puede matar, lo puede hacer lo que quiera. El dueño, si nosotros decimos que Cristo es nuestro Señor, entonces tenemos que ser conscientes de lo que estamos diciendo. Muy conscientes, ¿verdad? Entonces, el señorío de Cristo, si nosotros lo llamamos Señor, es porque lo vamos a obedecer en todo. Eso es el señorío. El señorío, eso significa que uno se rinde, que Él es el dueño, Él nos provee, Él tiene absoluto derecho en nuestra vida. Entonces, por eso ellos dicen, Señor, Señor, en tus manos, eso significa que no viene a entrar en una relación personal y salvadora de Cristo. Ahora, punto número 2, apartados de mí, es la sentencia reservada para los incrédulos, los enemigos del reino. Dios no permite en su presencia a tales personas. Y fíjense que sacaron demonios y profetizaron, hicieron milagros en el nombre de Él. Pero como le leí, ¿verdad? En el nombre de Jesús pueden sacar, claro, pues es el poder de Él, es el poder de Dios. Entonces cualquier persona que esté, bueno, no cualquier persona, ¿verdad? Pero una persona que se dice que es siervo del Señor y saca demonios y hace cosas y hace milagros y todo, pero si nunca lo reconoció como Señor a Él, llegamos, Señor, tú comía conmigo, comíamos contigo, vivíamos contigo, oíamos tu palabra, ¿sí? Pero nunca me obedeciste. Nunca te sometiste al camino angosto, si es que se trata de esa manera, nunca seguiste la enseñanza que yo te di. Lo hiciste en mi nombre, porque mi nombre, por eso dijo aquí, déjalo, porque mi nombre no puede ser desmentido. Entonces, ¿verdad? Y el tercer punto, hacedores de maldad. Presenta la clave en el pasaje, aunque nos sorprenda la severidad con Jesús trató a este grupo que había actuado tan bien, al grupo que había sacado milagros de hecho, dice, según las normas de los hombres, pero no reconocen la autoridad del Rey de los cielos y la tierra, se niegan a orar, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, no lo oran, no lo piden. En resumen, estas personas que son rechazadas por Jesús viven en mentira, se engañan a sí mismas, procuran establecer su propia justicia en base a las obras, como los fariseos y los escribas. Otra vez nos encontramos con la verdad difícil de olvidar. Dice que 1 Samuel 16:7, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta verdad debe llevar a todo súbdito del reino a un sincero examen diario de sí mismo delante de Dios y preguntándose, ¿soy yo un verdadero siervo tuyo, Señor? A veces es bueno preguntarnos, llevar a esa reflexión, ¿verdad? Y miren, ¿por qué les digo yo? Cuando Él habla en mi nombre, miren, dice, hay otra enseñanza, otros versículos en Marcos 16, 17 y 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, fíjense bien, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de las manos de serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A eso me refiero, que hay muchos que hacen eso. ¿Sí? Entonces, dice, entonces pensarán, ¿el Señor se está contradiciendo? No, en su nombre fue hecho. Pero si no reconoces a Él como Señor, ¿cómo le vas a decir Señor, Señor? Si nunca tuviste una comunión con Él.
¿Cómo recibir Padre si nunca le has? Padre, sosténme. Sé que tú eres mi Padre Celestial, pero si no tienes una comunión con tu Padre, ¿cómo le vas a decir Padre? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que enfoca estas enseñanzas. Nunca los conocí. Dice otro versículo, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? El señorío de Cristo. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos porque vuestros nombres estén escritos en los cielos. Llegaban los versículos, Señor, se nos resistieron, hasta los espíritus se nos resisten, pero dice, no, yo vi caer a Satanás, a Lucifer a la tierra, dice. Ustedes procuren que sus nombres estén escritos. No se sorprendan por sacar espíritus de los hombres. No. Procuren que su nombre esté escrito en los cielos. Muy bien. Pasamos al último punto, al 3. Los dos cimientos. Versículos del 24 al 29. Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Miren, aquí habla de varias cosas. Habla de que oye las palabras y las hace. Habla de prudente e insensato. Habla de la roca y de la arena. Y de que las hace y de que no las hace, las cosas. Pero habla de dos edificios. Aquí trata de oír y hacer. La obediencia a la voluntad de Dios, el Padre Celestial. Estas palabras se refieren, dice, el que hace, cualquiera que me oye estas palabras, esas palabras se refiere a obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial y la enseñanza del reino de los cielos. Todo esto resume los capítulos 5, 6 y 7. Estas palabras que dice él se refiere a todo el mensaje que trae del Sermón del Monte. Se refiere a toda la enseñanza del reino, como vino él. El reino de los cielos, el oír las palabras del Evangelio sin el hacer lo que se manda, lleva a una ruina espiritual. Si uno oye pero no lo hace, se va bajando la espiritualidad. En cambio, el oír y el hacer, la obediencia sirve en base para edificar una vida que puede resistir ataques de todos los elementos y permanecer en pie. La obediencia, el oír, el hacer la palabra de Dios, te mantiene de pie en las circunstancias. Existe semejanza entre estos dos constructores. Ambos oyeron, Ambos enfrentan las mismas pruebas, ambos tienen las mismas oportunidades y aparentemente ambos construyeron casas parecidas. Pero hubo contrastes fundamentales, tenían naturalezas distintas, pues ahí van las naturalezas o las distancias. Uno era prudente y el otro insensato. El prudente, previsor, considerado, cuidadoso, se fija en lo que hace. En cambio, el insensato es imprevisor, necio, tonto, descuidado y no se fijaba bien en lo que hacía. Pero eran los dos iguales. Uno sí cementó, uno sí creyó y oyó y siguió las palabras de Jesús. Dice que aquella persona que oye esas palabras y las hace, lo semeja a un hombre prudente,
que en verdad un hombre prudente es... Bueno, ahí viene otra explicación, ¿eh? Uno obedecía la palabra de Dios y otro no. Uno edificaba sobre la peña un cimiento sólido y otro sobre la arena un cimiento inseguro. Los cimientos no son visibles para el ojo humano, no. Los ve el que lo está construyendo, pero después queda tapada en la tierra y no se ven cómo fueron fundados. Cuando uno compra una casa, cualquier lugar, pero tú no viste los cimientos, tú no sabes si en verdad fueron bien cimentados o no fueron bien cimentados. Compraste una casa y de repente ya ves que se está cuarteando, híjole, estos cimientos no fueron bien hechos. No se ven porque tú no te pones a escarbar para ver cómo están cimentados, ¿verdad? Entonces los cimientos no se ven, aquí dice que no se ven no son visibles. Y dice que aquí hay un contraste radical en la manera de ambos para soportar las pruebas. La casa construida por el prudente soportó todas las pruebas, mientras la casa del otro se desmoronó. En nuestra actualidad, esto quiere decir la prudencia. El Señor nos pide el mensaje que hubo en estos meses, desde el capítulo 7, son 22 puntos que vimos. 22 puntos vimos en esa enseñanza del Sermón del Monte. Entonces, voy a ver si saco un resumen de todas, nada más un resumen, y se los explico. ¿Por qué? Porque la enseñanza que nos da Él en esos 2 capítulos, en esos 3 capítulos, 5, 6, 7, es la enseñanza que Él vino a dar el reino de los cielos. Ya después vienen, si ustedes ven en el capítulo 8, ya empiezan las sanidades de Mateo 8, ya cambia, ya se terminó ahí el Sermón del Monte. Ahora, el último punto de la autoridad, la doctrina con autoridad. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como les decía, estas palabras es una expresión de que se refiere a los 3 capítulos del Sermón del Monte, del 5 al 7. La reacción de las multitudes fue muy favorable, la gente se admiraba de su doctrina. Significaba literalmente que fueron golpeados fuera de los sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Que fue más allá, la enseñanza fue más allá del entendimiento de ellos. Era más elevada la enseñanza que Él daba, ¿se acuerdan? Ama a tu enemigo. El que le dice Paco a un hermano es reo de juicio. El que ve a una mujer y la codicia, para él ya adulteró en su corazón. Entonces, Él elevó la justicia. Dice que sin esa justicia no podemos entrar a los reinos de los cielos. Entonces, la razón de la fuerte impresión de las multitudes en que Jesús enseñaba con autoridad. Este término rico en significado admite varias opciones. La autoridad significaba derecho, poder, libertad, habilidad, energía, eficacia y dominio. Dice todos los puntos que tenía. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba, decía que lo enseñaba como autoridad, no como los enseñaba a nosotros. Fue notable el contraste entre, pero yo os digo, ¿se acuerdan? Pero yo os digo, esto fue dicho, pero yo os digo, de parte de Jesús, y la repetición al cansancio de los escribas, de lo dicho por los rabinos judíos. Los rabinos judíos daban cargas que no podían llevar ni ellos, y el Señor Jesús les decía, pero yo les digo que esto fue, ahora es esto. Entonces, eso es lo que termina la conclusión, ¿verdad? Entonces, ese fue el mensaje de hoy. Si tienen alguna duda, con toda confianza se puede decir. Si hablé muy aprisa, o si lo entendieron, cuando menos 1.2 punto o 2 que hayan entendido. En lo que importa es eso, entender y aplicarlo en nuestras vidas. Ahora, como conclusión, ¿verdad? Sabemos que son los mismos puntos de lo que leí, nada más los hago en un resumen. Como conclusión, hay muchos falsos profetas que pretenden ser guías cristianos
pero cuyo propósito es real, egoísta y destructivo. Debemos probar a los que dicen ser profetas por sus frutos. Esto es por su estilo de vida, carácter, enseñanza o influencia. La influencia que tenga la persona con la congregación. El carácter de él y lo que enseña. ¿Qué estilo de vida tiene? Jesús alerta en el otro, en la conclusión como el de nunca os conocí. Jesús alerta contra el autoengaño, una mera profesión verbal de fe, una mera profesión verbal de fe, sin obediencia a la voluntad de Dios. Sé que yo creo, ya soy salvo, yo creo, pero no le crees a Él. Aparentemente uno dice, esto es lo que trato de explicar. Es una profesión verbal de fe. Todos hacemos la profesión de fe, pero después, ya la hice y ya me quedo ahí. No, es la profesión de fe, pero continuar. Esta profesión de fe que uno dice, que lo diga sinceramente. Por eso yo les digo muchas veces a las personas que me preguntan de esto, yo les digo que lo hagan en secreto. Tú lo que quieras hablar con Él, háblalo en secreto, en tu cuarto, encerradito, mira. Es lo que dice en la oración, ¿se acuerdan? Pero tú vete a tu cuarto y ora al Padre Celestial que está en los cielos, porque Él te lo hará ver en público. Bueno, yo les digo, ahí llora, canta, haz lo que quieras, abre tu corazón, exprésale tus sentimientos, porque le estás orando a un Dios vivo, no le estás orando a una imagen, le estás orando al Dios Todopoderoso, aquel que pagó por ti. Yo les digo eso, hazlo en secreto, no se lo digas a nadie, ni que tu esposa te escuche, ni que tu amigo te escuche, nadie. Hazlo en secreto, porque esa relación es íntima entre tú y Él. Les dije, eso es lo que yo les digo, ¿verdad? En ese sentido, cuando me preguntan a mí de eso. Entonces dice aquí, por eso les digo, cuando haces la profesión de fe, sigue la obediencia. Dice, es posible que hasta una persona que se engaña a sí misma pueda ejercer, viene un ministerio espectacular, usando la autoridad de las Escrituras y el nombre de Jesús, es lo que me decía del nombre y poder de Él, sin caminar por la senda del discípulo obediente. Qué triste, ¿verdad? Que la misma persona se engañe, que no reconozca a su dueño. Y desde el 24 al 27, la parábola de los dos conductores, prudente e insensato, sirve como conclusión en el Sermón del Monte e ilustra la absoluta necesidad de cumplir la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Obediencia a la voluntad de Dios. Esto es con lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Lo que Él nos dice que hagamos hay que hacerlo. No se trata de sacar, ni de predicar, ni de hacer y decirle un día que lleguemos allá, Señor, pero yo estuve ahí al frente de la iglesia y estuve diciéndoles, enseñando tu nombre, sí, pero viviste conmigo esa relación, me obedeciste lo que yo te mandé, me hiciste caso, tuviste comunión conmigo. Pues no, entonces nunca te conocí. No me conociste tú a mí, pues yo tampoco te conozco a ti. Si uno no tiene comunión con el Señor, no podemos. ¿Cómo es la relación de nuestros padres con nuestros hijos? Se conocen. Se conocen los padres a los hijos y los hijos a los padres. Conocen el carácter de uno, conocen el carácter de otro. Tú cuando menos ya conoces a tu hijo y él te conoce a ti. Pero cuando no hay esa relación que obedece pero sin conocer, está bien que obedezca sin conocer, pero el momento que tú lo reconoces como tu Señor, obedece lo que dice Él. Es lo que nos manda a hacer las cosas. Dice, entonces, esa parábola dice, nos ilustra la absoluta necesidad de cumplir con la voluntad de Dios. Bueno. El último, el de la autoridad. Jesús habló en su propio nombre y bajo su propia autoridad, algo muy distinto a la mayoría de los maestros. Los fariseos decían
La Escritura dice, y hacían cosas que no eran. Y el Señor llegó con autoridad porque Él era. Él era la autoridad. Él Él decía, habla como autoridad, pues sí, esa es la autoridad. Él es la autoridad. ¿Cómo va la naturaleza de Él? ¿Cómo se iba a quedar desviada? No. El carácter cuenta mucho en las personas, el carácter de nosotros nos ayuda mucho. Bueno, hermanos, pues, aquí concluimos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo del Sermón del Monte, 3 capítulos del Evangelio del apóstol Mateo. Ahora, por último, la aplicación. Nuevamente volvemos a lo mismo. Pedirle a Dios de su gracia para lograr su propósito en nuestra vida. Y poner de nuestra parte, ¿qué? Atención, obediencia en las enseñanzas que Él nos dio. Las enseñanzas son perlas. ¿Se acuerdan que hablamos de las perlas? Son perlas preciosas para nuestra madurez espiritual. La palabra de Dios son perlas preciosas para nuestro crecimiento espiritual, de cada uno. Él nos está enseñando, nos está dejando el consejo, nos está diciendo cómo vivir para vivir el reino aquí mismo, ya se lo había platicado varias veces. Entonces, la obediencia es clave en la aplicación. Sin obediencia, pues ¿qué fruto va a llevar? Nadie va a llevar fruto. Si somos desobedientes y no tenemos una comunión con el Señor, ¿qué fruto va a haber? Yo noto en las personas que van creciendo espiritualmente, se van viendo, porque se va viendo el crecimiento, porque cambia, la persona cambia mucho y son más dóciles, aparte de eso les da como preocupación por los problemas de otra persona, aparte de eso cambia la forma de expresarse, la forma de vivir, trata de ser más comprensivo con todo, pero esa es una madurez que va a ir caminando, no podemos madurar, una fruta no se madura ya nació, salió la flor, ya nació, ya se maduró, no, tiene un proceso en que la fruta llega a ser buena. Así nosotros empezamos con la declaración de fe, sí, pero tenemos que seguir obedeciendo. Si esa confesión de fe la hicimos sinceramente, créamelo, el Señor lo escuchó. Porque Él ve los corazones, eso es lo que le decía. El Señor no ve lo de fuera, Él ve la sinceridad. La persona que es sincera con el Señor le escucha. En serio se los digo. La sinceridad es parte esencial en nuestra vida cristiana. Con Él, con los demás también, pero me refiero a que Él sí te va a ver, porque Él no lo podemos engañar, te puede engañar a ustedes, yo los puedo engañar, puedo decir que soy así y no soy, pero sin embargo Él no lo puede engañar. Y lo mejor de uno es reconocer que somos pecados, que somos engañados, que somos engañadores, que somos lo que somos, porque Él ya lo conoce. Y cuando uno reconoce lo que uno es, Él empieza a hacer el cambio en la vida de uno. Este es el mensaje, hermanos, ¿verdad? Espero que el Señor nos haya iluminado, nos haya dado esa prudencia de explicar. Espero que la palabra los haya ofendido. Que la palabra nos haya ofendido. En verdad eso espero. ¿Saben por qué? Porque cuando la palabra nos ofende, es porque tenemos. Nos pega donde nos duele. Y por eso nos duele, por eso nos ofendemos, porque necesitamos cambiar esa área. Si no nos ofendiera, cuando estamos bien, no nos ofende. Dice uno, no nos ofende, pero es bueno que nos ofendiera porque tenemos fallas todos. Y cuando nos pegan la falla, nos ofende la palabra, ya no vuelvo porque ese hermano me dijo esto y dijo la palabra y dijo, no, ya no vuelvo con él porque es muy duro y habla muchas cosas que no estoy de acuerdo, mejor ya no voy. Porque el sermón me lo aventó a mí. Me dijo, ese sermón, oiga, ¿quién le platicó que yo tenía este problema? Y muchos ofenden. Pero la ofensa no debe ser para salirse, sino al contrario, para reconocer dónde estamos. En verdad, hermanos, pues eso es todo. Déjenme dar gracias
al Señor por la oportunidad que me dio de compartir con ustedes esto. Padre Santo, le doy gracias, porque usted es bueno, Señor. Y le doy gracias porque permitió que compartiera su palabra, Señor, y denos esa fe, que crezca más nuestra fe, Señor, en su camino. Señor, que esas palabras, esa enseñanza que tú nos diste en esos 3 capítulos, Señor, que sean grandes bendiciones en nuestras vidas, Señor. Y si estamos un poquito atrasados, Señor, danos discernimiento para enderezarnos, Señor. Si tenemos algún problema, Señor, quítalo, Padre mío. Si tenemos alguna duda en fe, aumentanos la fe, Señor. Si estamos caminando, Señor, sosténnos en nuestro camino. Si hemos fallado, Señor, perdónanos. Reconfórtanos, Señor. Tú eres el buen dador, el buen proveedor para todas las cosas. Nos ponemos en tus manos, te doy gracias por este mensaje, Señor. Y no tengo más palabras, Padre, no hay palabras tantas para cómo adorarte y alabarte, Señor, sino decirte gracias. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos siga redarguyendo y nos siga guiando en todo nuestro caminar de esa tierra, Señor, mientras estamos aquí. Te damos gracias y damos paz, Señor, como las alabanzas nos decían, paz que solo tú puedes dar. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Esa ya se paró.